Es presidente del Colegio de Arquitectos, además profesor de Arquitectura de la Universidad Católica, director de la Fundación Iguales, es escritor, es ciclista, es polémico tuitero y también columnista del Mercurio. En esta edición de CNN Íntimo queremos agradecerle, cuando ya está terminando su periodo además, al presidente del Colegio de Arquitectos, Sebastián Grey. Sebastián, muchísimas gracias por recibirnos precisamente en la Casa de los Arquitectos, el colegio precisamente. Gracias, Matilde. Sebastián, el pasado 31 de mayo Chile celebró el Día del Patrimonio con el recorrido clásico, las autoridades muy orgullosas de un recorrido que ya es casi el mismo recorrido todos los años, nos agregan casi cosas nuevas, pero también con la contradicción de que cada día se dan a conocer y se permiten nuevas demoliciones. ¿Cómo se condice la celebración con la demolición? Bueno, no se condicen, pero tienen razón de ser. El Día del Patrimonio es una manifestación relativamente reciente de una sociedad que está más consciente de sus raíces y del valor que tienen aspectos ambientales de la vida cotidiana. Yo creo que cada año que pasa y cada día el patrimonio, digamos, que ocurre, vamos viendo un mayor interés. Yo vi con mucha satisfacción, casi con asombro, la cantidad de familias que hacen de este día una ocasión especial. Quiere decir que los padres están enseñándole a los hijos a comprender el sentido de, digamos, el patrimonio. Patrimonio es una palabra bastante amplia. Eso es lo que te quería preguntar, porque ¿qué es lo que podemos entender en arquitectura como patrimonio? Porque no son los edificios que son declarados monumentos nacionales. ¿Qué es lo que es el patrimonio arquitectónico? Patrimonio, en principio, y esto es un argumento que nosotros hemos usado como Colegio de Arquitectos para defender algunos edificios que precisamente no están protegidos por la ley, es todo aquello que la comunidad considere de valor. Es decir, apelamos a las sensibilidades colectivas para poder entender que un edificio o un monumento o un espacio, una atmósfera o incluso lo que hoy día llamamos elementos intangibles, es decir, que no son materiales, tienen un valor histórico y por lo tanto merecen ser mantenidos, protegidos, recordados, preservados, en fin. Todo eso configuraría la noción de patrimonio. Ahora, para que eso no fuera un criterio subjetivo, todo lo que nosotros podríamos llamar que formaría parte de este patrimonio, ¿puede ser protegido por una ley? Sí, todo puede ser protegido por ley o leyes, y de hecho la legislación sobre el patrimonio que se ha venido desarrollando en Chile y que esperamos se materialice en un nuevo Ministerio de Cultura y Patrimonio, porque así se va a llamar, de las culturas y el patrimonio, habría que decir, efectivamente ya recoge una mirada más amplia sobre el patrimonio, incluido patrimonio inmaterial y algunas cosas bastante sorprendentes como lo que llamamos los monumentos vivientes, ¿no? Que son personas que tienen un conocimiento especial de un aspecto de la cultura y que en sí mismas como personas, ¿no? Merecen ser reconocidos y protegidos. ¿Qué nos queda como patrimonio, Sebastián? ¿Tenemos poco, tenemos mucho? A ver, somos un país relativamente joven en términos de la República. Hemos sido pobres, ¿no? Yo creo que somos menos pobres de lo que quisiéramos creer. Tenemos tal vez ahí una mentalidad que yo he llamado antes la mentalidad del terremoto, la cultura del terremoto, en el sentido de que estamos siempre dispuestos a aceptar que las cosas se caigan y desaparezcan, una especie de resignación cultural, ¿no? Y sin duda que hay que admitir que hemos tenido estas catástrofes increíbles, cíclicas, que son los terremotos, que nos han ido despojando de buena parte del patrimonio construido, por lo menos en el caso de la arquitectura. Y sin embargo, tenemos patrimonio, porque el patrimonio arquitectónico es lo que la cultura, la sociedad va
acopiando a lo largo de la historia, y no es solamente lo antiguo, y ahí hay un error que hay que disipar rápidamente. Patrimonio no es antigüedad, o por lo menos no solamente antigüedad. Patrimonio es valor, y puede tener valor un edificio espléndido construido hace apenas 10 años atrás, que la sociedad completa reconozca por su calidad, o por sus usos, o por los actos o eventos históricos que ahí ocurrieron. Entonces tenemos patrimonio, y tenemos mucho que conservar todavía. Ahora, cuando yo te hacía la pregunta cómo se condice la celebración con la demolición, es porque en estos días hemos conocido de muchos de este tipo de edificios que formarían parte del patrimonio por lo que uno ve, por la construcción que tienen, por la data que tienen, por los lugares donde están instalados, que van a ser demolidos si es que sus dueños finalmente así lo deciden. Uno, como ejemplo, lo teníamos el edificio que era la protección mutua que está en Morandé con Rosa. Ese edificio se convertiría, si su dueño lo permite, en torres, en 2 torres de 30 pisos. Aproximadamente. Una ya está construida y falta la otra, que estaría precisamente donde está ese edificio hoy día. ¿Qué lo puede salvar? Lo puede salvar el pudor del propietario en este momento. Y nosotros apelamos a la conciencia de los propietarios privados, ¿no?, que tienen en sus manos el destino de edificios como ese, que son de un enorme valor arquitectónico y ambiental. La ley no puede protegerlo todo, y por lo tanto, como decíamos al comienzo, es la comunidad la que va señalando qué cosas son de valor o de interés. Ese edificio no es que esté por caerse. No, todo lo contrario, es un edificio que está muy bien construido, es de comienzo del siglo XX. Fue un edificio de oficinas, tiene una singularidad, digamos, está prácticamente intacto. Es una joyita de una tipología edificatoria que ha ido desapareciendo en el centro de Santiago, que eran edificios, como digo, de comercio y oficinas, y además es muy bonito. Simplemente es muy bonito. Otro de los edificios que está a punto de demolerse, pero ahora por lo menos se está salvando la fachada, es lo que fue la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Chile, que está en Vicuña Maquena 20. Conversábamos hace un tiempo con su rector, nos decía, bueno, logramos salvar la fachada. Se logró salvar la fachada. ¿Qué es lo que opinas tú de salvar solamente una fachada y no el edificio? ¿Corresponde al valor que tiene el edificio hacer algo así? Bueno, ahí hay un proceso que es realmente interesante de comprender y replicar. Fueron demandas propiamente ciudadanas, es decir, provenientes de las organizaciones de la sociedad civil, las que pusieron la alerta de la posible demolición de ese edificio. Un edificio que efectivamente tiene valores patrimoniales tanto históricos, por haber sido una antigua fábrica en el entorno del ferrocarril que llegaba hasta la Plaza Italia, a continuación la Facultad de Química y Farmacia de los años 40 de la Universidad de Chile, y además parte de un, diríamos, paisaje urbano muy singular que está en el entorno de la Plaza Italia. Si no hubiera sido por la manifestación viva en la prensa, incluso en la calle, de algunas organizaciones, ese edificio probablemente ya habría desaparecido. Y ese es un caso donde efectivamente uno pone en aprietos al propietario, que en este caso es la Universidad de Chile. Ahora, la Universidad de Chile tiene tal vez más libertad de movimiento para echar pie atrás, ¿no?, y decir efectivamente nos equivocamos, que yo creo que es lo que ha pasado, y vamos a hacer lo posible por conservar el edificio. En ese posible nosotros tenemos que seguir muy alertas, porque es cierto que sabemos poco como sociedad, de conservar patrimonio. Tenemos la experiencia, tenemos profesionales del más alto nivel en Chile y se han hecho restauraciones muy importantes. Una de ellas la vamos a ver en los próximos años, que es la restauración del Palacio Pereira, que es un caso simbólico en cuanto a la relación Estado, sociedad y patrimonio. ¿Por qué le compró el Estado? Porque por primera vez en muchos años, yo no tengo recuerdo para atrás, digamos, no tengo noticia de que el Estado hubiera comprado un edificio que se estaba viniendo abajo para restaurarlo completamente y más encima alojar ahí
al Consejo de Monumentos Nacionales y la DIVAM. Entonces es un gesto así público. Bueno, de hecho, restauración es una asignatura nueva y una especialización nueva que están teniendo los arquitectos. ¿Desde cuándo viene eso y cómo lo están tomando las generaciones nuevas? Donde, claro, se sabe que en Chile no son dados a restaurar precisamente. Bueno, es que yo creo que nosotros hemos ido creciendo como país económicamente, hemos tenido un desarrollo importante en los últimos 40 años, hemos tenido dolores de crecimiento por todos lados y hay un hecho fundamental que es el terremoto del 2010. En mi opinión, ese terremoto, a diferencia del año 85, pone de manifiesto que el país ya no puede seguir ignorando la destrucción de su patrimonio construido, porque el 85 se perdió mucho, mucho. Santiago Poniente fue francamente diezmado, y yo creo que para el 2010 ya como país, de una manera incluso tácita, se acordó, se convino que había que hacer todos los esfuerzos posibles por reconstruir. Habíamos perdido tanto en el Maule, se perdió de hecho para siempre, ahí yo creo que no hay vuelta atrás, pero aún así en el Maule se está reconstruyendo de una manera más sensata y con más cariño de lo que se hizo en el 85 en el valle en Melipilla o en Pomaire. Tú decías que hoy día somos menos pobres y muchas veces, claro, eso no significa no solamente en términos económicos, sino que somos menos pobres culturalmente. Nos damos cuenta que a lo mejor hay edificios maravillosos que en vez de estarlo abajo, lo mejor es restaurarlos. Por ejemplo, bueno, ustedes serían un asesinato que este edificio lo hubieran demolido en vez de restaurado y están en los trabajos de restauración. Y vemos que es un edificio que tiene características muy especiales. ¿Es muy cara la restauración? La restauración es cara, pero los costos no se miden solamente en lo que cuestan las obras, sino que en el rendimiento económico que pueda tener ese edificio después. Y nos falta una legislación moderna que debería inspirarse en legislaciones que existen hace años en otros países que son más avanzados que nosotros en términos de manejo del patrimonio, que permitan animar, involucrar al sector privado en la compra y restauración de edificios para poder después utilizarlos y sacarles un provecho. El patrimonio no puede ser una especie de monumento funerario a nada. Desde luego no sirve mantener un edificio antiguo solo, aislado, en medio de un entorno completamente renovado. Cuando hay edificios importantes, antiguos, hay que tratar de también preservar un área alrededor de ellos para poder mantenerlo en su contexto. Pero, por ejemplo, este edificio, tú me decías, Art Nouveau, está en un barrio que tiene las mismas características, pero no todos los edificios han tenido la misma suerte. Claro, la Alameda, estamos en la Alameda, que es un lugar además donde todavía se conservan algunos edificios antiguos importantes. Y donde es escenario además de muchas protestas, de hecho ahora mismo hay una protesta, pero donde, claro, una restauración así después con un rayado duele. Sí, duele. Pero fíjate que este edificio es un ejemplo interesante de que la preocupación por el patrimonio es algo que ha existido siempre. Lo que pasa es que hay una sociedad que está más o menos dispuesta y un Estado que está más o menos dispuesto. Este edificio había sido comprado por la Cormu en los años 70 y estaba dispuesta la Cormu a demolerlo para ser parte del conjunto de las torres de las torres de San Borja, el conjunto San Borja. En una época en que el Estado sí tenía, digamos, capacidad de tomar esas decisiones a gran escala en la ciudad. Y fue un grupo de funcionarios públicos y arquitectos también que se emprendieron, digamos, la aventura de salvar este edificio y finalmente se le pudo transferir este edificio o vender al Colegio de Arquitectos. Y después hubo unas obras importantes de restauración. Esta casa estaba, como muchas casas antiguas en Santiago, se había convertido en otras cosas, había pasado por diversos usos desde su momento original en los años 20. ¿Prima el criterio economicista hoy día en la arquitectura? Siempre prima
un criterio de rentabilidad en la arquitectura. Una buena arquitectura es una arquitectura que busca la economía y, como digo, el rendimiento. Pero es que yo estoy pensando en los edificios, que los vemos todos iguales. Y que Sí. vemos plumas en Santiago, muchas que se están, porque hoy día en Santiago se está construyendo mucho, pero mucho en serie. El problema ahí no es si queremos más o menos rendimiento, ahí hay un problema que yo llamaría que es ético, tanto por parte de algunos arquitectos, aquellos que están involucrados directamente con el mundo inmobiliario y que son simplemente sirvientes del negocio inmobiliario y que no tienen capacidad, aunque tengan la voluntad, no tienen la capacidad de, digamos, convencer, influir en el mundo inmobiliario para poder hacer lo que llamaríamos una buena arquitectura. Eso por una parte. Y por otra parte, el modelo económico chileno, adoptado hace ya 40 años, ha dejado completamente fuera de las intervenciones propiamente arquitectónicas, y estoy pensando sobre todo en la vivienda social y económica, la vivienda para la clase media, ha dejado fuera al Estado en este, digamos, impulso modernizador, innovador del que Chile se enorgullecía hasta los años 70. El sector privado nunca quiere tomar grandes riesgos y eso también se aplica a la arquitectura. Cuando encuentra un modelo que le rinde bien, lo repite y lo repite y lo repite. Y quiero solamente agregar que la Villa Frey, que es un ejemplo muy interesante de una colaboración público-privada en los años 60, innovación pura, produjo un barrio extenso y de gran calidad, tanto así que acaba de ser protegido legalmente para que no lo toquen, se preserve esa maravilla. Ese tipo de innovación hoy día ni siquiera la podemos imaginar. Entonces, el deterioro ambiental que tiene que ver con la arquitectura a gran escala y de la vivienda, en fin, tiene también que ver con un modelo de desarrollo económico. Sebastián, vamos a hacer una pausa aquí en CNN Íntimo para seguir hablando de arquitectura, de sociedad, de los modelos que se han ido un poco transgrediendo, de cómo la arquitectura puede ayudar a superar la desigualdad, si es que eso es posible. Hacemos una pausa y ya regresamos. Esto es CNN Íntimo. Seguimos, esto es CNN Íntimo y en esta edición estamos desde el Colegio de Arquitectos con su presidente Sebastián Grey conversando de arquitectura y de varios otros temas. Sebastián, ¿la arquitectura puede contribuir a superar la desigualdad? Es una preciosa pregunta y podríamos conversar horas, pero la respuesta es sí. La arquitectura... Digo, podríamos conversar horas porque habría que definir arquitectura, primero que nada. Que la arquitectura no es solamente el acto de construir, sino que es un proceso que dignifica los actos de la vida. Es probablemente una de las intervenciones de los emprendimientos humanos más antiguos. El hombre sale de la caverna en algún momento y decide construir un hábitat, construir algo que lo proteja de los elementos. Pero en el acto mismo de construir, y esto los niños lo comprenden a los pocos meses de vida, en el acto mismo de construir le da significación a aquello que está construyendo y esta cáscara que se inventa representa cosas y cualifica los actos de la vida. Ahora, claro, en ese sentido de cualificar los actos de la vida, la arquitectura puede elevar la vida de todas las personas. ¿Qué le aporta a una familia pobre hoy la arquitectura? Bueno, depende de la arquitectura. Por eso es que es tan importante que el arquitecto exista cuando se trata de resolver los problemas de los más desamparados o los más desaventajados, ¿no? que en Chile son muchos todavía.
Y que salvo proyectos muy específicos como, no sé, Elemental, muchas veces la arquitectura en viviendas sociales es muy triste. Y en ese caso uno dice, claro, aquí la arquitectura nos está ayudando a dignificar a la vida de esta familia, o aquí no sé si podemos hablar de arquitectura. Nosotros hemos pasado por largos ciclos económicos y también sociales. En la primera época en que los arquitectos se involucraron en la solución de la vivienda mínima, que es a comienzos del siglo XX, en los cordones industriales al sur de Santiago, en el entorno del San Juan de la Guada, se hicieron poblaciones que hasta el día de hoy son barrios modelos, como la población Huemul. Y ahí había toda una teoría higienista y también de profundas convicciones cristianas, ¿no?, en el sentido de darle a los obreros y personas que venían del campo en esa época a vivir en la gran ciudad, darle las mejores condiciones posibles. Incluso muchos de los CITES que todavía existen, que ahora están obviamente cayéndose a pedazos, pero que si uno los pudiera comprender en su origen, son vivienda digna, ¿eh?, para las personas más pobres de esa época. No sé si todos en realidad, pero... Y después fuimos explorando diversos modelos, un poco lo que conversábamos hace un momento atrás, hasta que en un momento dado se empezó a hablar de cantidades más que de calidad. Y eso ya es un discurso conocido, porque efectivamente el Estado chileno hizo un mea culpa a finales de los años 90, comienzos de los 2000, diciendo, claro, nos precipitamos en proveer la mayor cantidad posible de viviendas sin fijarnos en los estándares, ni de calidad constructiva, ni de los tamaños, ni nada, hasta que esto hizo crisis. Con las casas copeas. La casa copea fue una primera crisis y una segunda crisis, que es igualmente dolorosa, es lo que ocurrió, o lo que se comprende, digamos, ha ocurrido en Bajos de Mena. Bajos de Mena es un barrio enorme, es un gueto, sí, es un barrio muy grande, al sur, en el límite sur de la ciudad de Santiago, al sur de Puente Alto, construido en unos terrenos que eran inconstruibles porque habían sido originalmente unos botaderos, y con una densidad inhumana y con tamaños de vivienda inhumanos, o sea, todo equivocado. Todo equivocado. Y ahí está, pese a las múltiples promesas de que eso se termina, que se elimina, que ahí está. No, pero sí, pero se han hecho, se ha hecho un diagnóstico y por lo menos hemos tomado conciencia absoluta del problema. Y hace 10 años atrás yo creo que había mucha gente que todavía no quería hablar del tema. Solamente para explicar, en Bajos de Mena se están demoliendo edificios para bajar la densidad y se están juntando 3 departamentos para sacar de ahí 2 departamentos, o sea, se están tratando de hacer viviendas más grandes. Sebastián, ¿tiene solución Santiago? Bueno, hay muchas otras ciudades que también crecieron sin armonía, pero Santiago es como el paradigma, fue fundada en un hoyo. Creció sin esta armonía de urbanística que hoy día pudiéramos pensar, si la pensamos hoy. Es una de las ciudades más segregadas y más segregadoras del planeta, de acuerdo a la OCDE, que es con lo que nos gusta medirnos o compararnos. ¿Tiene solución Santiago? Ustedes ahora son parte del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano que creó la presidenta Bachelet hace justo un año, en abril del 2014. ¿Se ha pensado en esto? ¿Hay soluciones? ¿Hay voluntad de querer la inclusión más allá de la segregación que tenemos hoy? Tiene que tener solución, es decir, el desafío es grande y es una pregunta que debe ser contestada obligatoriamente, porque es nuestra ciudad, tiene un enorme potencial la ciudad. Yo creo que fue una ciudad relativamente bien planificada y con una cierta belleza intrínseca hasta hace apenas unas 2 generaciones atrás. Se pervirtió en un momento dado, se escapó un poco de las manos también porque creció exponencialmente, pero sí, tiene solución. Hay que partir por hacer un diagnóstico certero, que era lo que estábamos hablando con Bajos de Mena, saber y comprender que es una ciudad segregada,
pero sin embargo saber que se puede revertir la segregación. La segregación es un estado mental, primero que nada. Pero la gente quiere la inclusión, o sea, la gente quiere mezclarse, ¿o no? Esa pregunta se la han hecho muchas sociedades en muchos momentos distintos de la historia a partir de problemas como de segregación racial en Norteamérica o de pobreza extrema como en Sudamérica o en África. ¿Cómo lo ves tú aquí? Nosotros, en la medida en que pongamos a la vista el mal que nos hace vivir segregadamente, un mal que se evidencia en un malestar, en un desamor por la ciudad, incluso en la violencia que vemos en las calles, en las manifestaciones. Ahí hay un conflicto latente que se está expresando de una manera casi orgánica. Cuando comprendamos eso, yo creo que lo estamos comprendiendo porque estamos hablando de educación, por ejemplo, desde hace ya 5 años, que es el tema central de toda política pública. Y los principales problemas es que la gente no quiere que sus hijos los mezclen con otros en todas las clases sociales. No es que no quieran. Tienen miedo, le tienen miedo al otro. Segregación es temor a lo desconocido. A lo distinto. Y en un país donde, de nuevo, esta es una postura personal, en los últimos 40 años nos han convencido de que el éxito individual prima por sobre el éxito colectivo. Y el éxito colectivo sería justamente convenir una ciudad bella, una ciudad amable, una ciudad agradable. Pero para contestar tu pregunta, sabemos, por ejemplo, que el transporte público es un agente igualador y que en la medida que el transporte público sea lo mejor posible y lo más extenso posible, podemos igualar a la sociedad. El metro de Santiago, que también sabemos ahora que el camino indicado para poder solucionar en parte los problemas del transporte y de la vialidad en Santiago van más bien por expandir de una manera enérgica el metro. El metro de Santiago tiene la misma calidad en Vitacura que en La Pintana. Por lo tanto, cuando una persona entra al metro, está en igualdad de condiciones. Y cuando, igual que en las grandes ciudades del mundo... Pero en Vitacura no hay ni una estación de metro. No hay estación en Las de metro. Condes. Sí, en Las Condes. Efectivamente. Vitacura tiene todavía... Bueno, Vitacura es víctima del amor por el automóvil. Y tarde o temprano lo va a tener que abandonar, porque lo que sí sabemos, por ejemplo, interesante a propósito de tu pregunta de la segregación, las familias más jóvenes, los jóvenes en general, ya saben, a diferencia de los más viejos, que tener un auto no garantiza nada. Entonces son los más jóvenes los que están volviendo a vivir o mirando otros lugares de Santiago para vivir cómodamente y cerca de sus lugares de trabajo o de y usar la bicicleta, por ejemplo. La bicicleta. ¿Tú usas la bicicleta? Hace 5 o 6 años atrás había gente que escribía artículos en el diario diciendo la bicicleta jamás va a tener éxito en Santiago. Podría haber sido un suicidio en esa época, pero se arriesgaron. ¿Cómo te arriesgaste tú? No, yo he andado en bicicleta toda mi vida. Yo soy un ciclista urbano desde una época en que, yo lo puedo decir, no había nadie andando en bicicleta en las calles y en los parques de Santiago. Yo recorrí los parques a lo largo del río Mapocho por diversión, o sea, por esparcimiento, los fines de semana, pero también para movilizarme, y recuerdo cuando no me encontraba con nadie, y hoy día en la esquina de Pedro Valdivia con la Costanera, que es donde yo trabajo, pasan, no sé, parece que son miles. O sea, hoy día hay tacos con sí, la bicicleta. Taco, sí. O sea, pero te quiero decir, entonces los jóvenes ya están comprendiendo y esas nuevas tendencias de estilo de vida, pero también de localización, naturalmente empiezan a reintegrar socialmente la ciudad. ¿Por qué digo reintegrar? Porque Santiago no fue siempre una ciudad completamente segregada. Obviamente que ha habido segregación, siempre hubo arrabales, siempre hubo zonas sumamente pobres. Yo recuerdo de niño San Juan de la Guada, ¿quién no lo recuerda? Pero también había una integración social, por ejemplo, en un modelo de CITES con mansiones en el centro de Santiago y más cercano a nosotros y a nuestra época y a nuestra experiencia, en Ñuñoa, en Providencia,
junto con muy buenas casas, con grandes patios y jardines, un pasaje, ¿no es cierto?, de esos preciosos pasajes de pequeñas casas en que familias de distintos ingresos podían convivir. Hoy eso no existe, pero va a volver a existir. Políticas inclusivas que no tenemos, que existen en otros países del mundo. Siempre hay que mirar, porque nosotros aspiramos a ser como Estados Unidos, aspiramos a ser como Francia, como España, y nos seguimos ejemplos. Hay políticas inclusivas. En que... Pero perdona, ¿esta comisión de la presidenta ha llegado a algo? Sí, se ha llegado a algo. Hay un primer resultado que es muy importante, que ya se le entregó a la Presidenta de la República, que es pues, precisamente una propuesta de política de suelo e inclusión social, que ahora está en estudio por parte del gobierno para poder traducirse en un proyecto de ley o leyes que sean enviados al Parlamento para su sanción. Porque todo depende del valor de los suelos y del uso de los suelos. Bueno, es valor del suelo, pero también lo que iba a tratar de explicar con respecto a los modelos de otros países donde deberíamos aprender es que también pueden haber políticas proactivas para inclusión social, en que el Estado puede simplemente comprar o utilizar terrenos que están baldíos, bien localizados, para situar ahí vivienda social, de interés social. Pueden haber provisiones para que en los proyectos inmobiliarios del sector privado haya un porcentaje de viviendas destinadas a familias de menores ingresos y de esa manera promover la inclusión social. Eso que aquí suena escandaloso para el sector privado es una política que se ha llevado a cabo en Europa y en Estados Unidos, pero por décadas, porque son sociedades que tienen una conciencia de inclusión. Sebastián, ¿por qué tú no vives en una casa hecha por ti, o sea, en casa de herrero, cuchillo de palo, pero eso también tiene una explicación? No, yo creo que muchos arquitectos no pero vivimos en una casa. El presidente del Colegio de Arquitectos vive en un edificio que nada que ver con él. O a lo mejor tiene mucho que ver contigo, pero no lo hiciste tú. Yo vivo en un edificio precioso. Perdónenme que lo diga así, pero ¿Sí? Vivo en un edificio muy lindo, relativamente antiguo, en Providencia. Es un edificio que tiene además una situación de privilegio, porque estoy en un último piso con una gran terraza que mira el horizonte, las montañas, en fin, no podría estar mejor. Estoy muy cerca, es muy importante además que estoy ubicado en un lugar que para mí es importante. Y que te permite usar la bicicleta y tener trabajo, un barrio. cerca de la universidad, es fácil para mí moverme, en fin. Yo creo que un arquitecto, yo por lo menos no aspiro a vivir en una casa diseñada por mí, no es una aspiración que yo tenga así como una gran urgencia, sino más bien vivir en un buen lugar. Y también predicar un poco con el ejemplo acerca de cómo vivir y dónde vivir. Sí tengo que decir que en mi práctica profesional, que ahí nos pasamos a otro tema, yo he tenido las más grandes satisfacciones, sobre todo proyectando y supervisando la construcción de casas para clientes en las que uno vierte mucho de su propio ser. Cuando uno hace una casa para otro, también está haciendo esa casa para sí mismo. Así es que si tú me preguntas, yo me he hecho muchas casas. Después, Sebastián, tenemos que hacer una pausa. Vamos a seguir conversando y te quiero preguntar si alguna vez te has negado también a hacer alguna casa, si hay algún proyecto que has rechazado. Por eso queda después de la pausa. Esto es CNN Íntimo, estamos con el presidente del Colegio de Arquitectos, Sebastián Grey. Esto es CNN Íntimo. Seguimos esta conversación con Sebastián Grey, presidente hasta dentro de unos pocos días más del Colegio de Arquitectos. Así que, bueno, habíamos dejado una pregunta pendiente, Sebastián. Tú decías que
tú no te habías hecho una casa propia, pero a través de las casas que has construido para las personas que te las han encargado, has hecho muchas casas, que hay partes tuyas. ¿Hay alguna vez que hayas dicho que no? De antemano, creo que no. Sí ha ocurrido un par de veces en que hemos convenido, mandante y arquitecto, cortar una relación, un par de veces. Eso ocurre a veces porque creo, hay personas que no comprenden de antemano, y tal vez ahí también hay una responsabilidad del arquitecto, el rol del arquitecto en una obra. El arquitecto tiene que hacer una conjunción de ilusiones, de pretensiones también del mandante o la persona que encarga una obra, pero hay un límite, una línea delgada y difícil de definir entre aquello que el cliente cree que necesita y aquello que el arquitecto interpreta, porque tiene que hacer una interpretación y tiene que poner de sí, y gracias a su experiencia, cosas que complementan o en algunas oportunidades transforman un poco ese encargo original. El arquitecto tiene que ser juicioso, pero igual que un actor, tiene que recurrir a sus propias experiencias para poder completar el ámbito de solicitudes que hace un cliente. Muchas veces, a mí me ha tocado muy pocas veces, como dije, un cliente cree que el rol del arquitecto es simplemente traducir y poner en materia ideas suyas al 100%. Yo he llegado al límite de explicarle a algunas personas que si se mandan a hacer una prenda de ropa con un importante modista, se le dice, digamos, al modista qué es lo que se necesita, pero no se discute la posición de los botones para poder llevarlo a una cosa coloquial. Pero ha sido muy pocas veces en mi vida y creo que en todo caso ha sido para mejor, porque una obra que no deja satisfecho cabalmente al cliente y al arquitecto, no creo que sea una muy buena obra. Sebastián, tú estás cumpliendo tu tercer año ya como presidente del colegio y en estos 3 años han pasado muchas cosas, además porque, como lo contábamos al principio, también eres director de la Fundación Iguales. Y la Fundación, en conjunto con otros movimientos, han ganado batallas que llevaban mucho tiempo. Se aprobó finalmente el acuerdo de unión civil, como se llamó, como terminó llamándose después de muchos nombres. ¿Cuánto crees tú que ha cambiado la sociedad para que hubiéramos terminado en este acuerdo? ¿Quedaste además satisfecho con este acuerdo? Sí, el acuerdo es un paso importante. Efectivamente era insospechado, era imposible imaginarlo hace solo 5 años atrás. Fundación Iguales surgió hace 3 años, es increíble, pero es así. O sea, tenemos la nada misma de vida y sin embargo pareciera que han sido décadas, ¿verdad?, de lucha y de trabajo. Nos hemos sumado al trabajo que venían haciendo otras organizaciones históricas, nos hemos complementado, incorporando a sectores amplios de la sociedad que antes no querían incorporarse en este debate, y yo creo que ese ha sido el rol fundamental de Fundación Iguales en el avance rápido de estas, digamos, leyes. Una de ellas, obviamente, la unión civil, pero también la ley antidiscriminación. ¿Te satisface este proyecto? Me satisface en la medida en que pavimenta el camino para lograr
cosas aún más importantes, como es el matrimonio igualitario. ¿Tú crees que durante este gobierno se podrá llegar a tener una legislación de matrimonio igualitario? No lo sé, espero que sí, pero si no, seremos pacientes y yo creo que en el más breve plazo imaginable vamos a ir logrando estos pasos. El caso de Irlanda ha sido sumamente interesante para Chile, realmente, porque siempre nos hemos comparado con Irlanda, nos hemos comparado por las cosas buenas y por las cosas malas. En las cosas malas, que me perdonen, digamos, hay un símil entre Irlanda y Chile que tiene que ver con un conservadurismo fundamentalista extremo, y al punto que Chile e Irlanda eran los últimos países de Occidente que no tenían una ley de divorcio hace 10 años atrás. Y en las cosas buenas, el rápido desarrollo económico de Irlanda, que se semeja al rápido desarrollo económico de Chile. Y también hay que ver que en Irlanda y en Chile ha surgido una generación muy joven que francamente mira las cosas de otra manera. Bueno, Irlanda acaba de aprobar este matrimonio igualitario. La Iglesia Católica en el Vaticano ha dicho que es una derrota para la humanidad. Esa expresión solamente puede provenir de una institución que se siente amenazada y que expresa algo tan brutal como eso, porque es un insulto, ¿no? Lo expresa de una manera precipitada. Lo dicen con dolor, yo comprendo el dolor, pero es el dolor de los derrotados. Hay otra iglesia, porque son muchas iglesias dentro de una misma, que es mucho más generosa y visionaria y que ha abierto los brazos a toda la comunidad sin hacer ninguna distinción y sin jamás discriminar. Esa es la iglesia que yo respeto. ¿Tú eres creyente? No, yo la verdad es que no soy creyente, pero yo tengo una larga relación de convivencia y respeto con la Iglesia Católica, principalmente porque por circunstancias históricas yo entré a estudiar arquitectura a la Universidad Católica. ¿Eres profesor de la Soy Universidad profesor Católica? de la Universidad ¿Nunca Católica? tuviste ningún problema por ser director de Iguales? Por tu pertenencia a la Fundación Iguales, por tu lucha en términos de... No solo no tuve problemas, sino que yo recibí en un momento dado un respaldo decidido de mi comunidad de colegas profesores en mi facultad. En la Universidad Católica. En la Universidad Católica. Y he conversado muchas veces con autoridades, incluido el rector, por quien tengo un gran aprecio y respeto, y que me ha manifestado de manera, diría, literal, digamos que es un lugar para todos, la universidad. No, la Universidad Católica ha sido un buen segundo hogar para mí. Y solamente quería contar que llegué a la Universidad Católica por circunstancias históricas, en un momento en que no se podía estudiar en la Universidad de Chile, que habría sido mi destino natural por razones familiares y plena dictadura, y la Universidad Católica fue en ese momento un gran alero, un gran refugio, un gran alero, digo, para los derechos humanos de Chile, y yo, digamos, soy parte de esa comunidad con ese sentimiento de gratitud y de seguridad que me da la universidad. Así que mi relación con la Iglesia Católica es a través de mi experiencia con la Universidad Católica, esa es la verdad. Ahora, una universidad que también tiene facciones y distintos grupos de personas que opinan de distinta manera, pero en general dentro de un ámbito de profundo respeto. Pero te desilusionaron estas palabras que eran del secretario de Estado, que era una derrota para la humanidad, cuando el Papa Francisco, en una de sus primeras intervenciones después de volver de un viaje a la juventud, dijo que quién era él para juzgar a los homosexuales, que en sus últimos sínodos de la familia se ha abierto a la posibilidad de cómo se incluyen a las familias o a las parejas homosexuales. Bueno, por supuesto, sí, son palabras ofensivas. Pero... ¿Y cómo se condice o...? No se condice. No se condice. Pero la Iglesia y la sociedad y el mundo entero evoluciona, y ese pastor en particular
va a ir quedando en el pasado, va a ir quedando olvidado, y yo creo que van a ser reemplazados, digamos, las cúpulas, altas cúpulas de la iglesia por otras personas. Pero dije Irlanda y Chile. ¿Y por qué no nombré Irlanda? Porque Irlanda tuvo un acuerdo de unión civil hace apenas 5 años atrás. Y 5 años más tarde tiene un matrimonio igualitario. Por eso que me parece que es interesante ese ejemplo, y por eso que tengo confianza en que lo que viene para adelante es un camino relativamente rápido y seguro para ir adquiriendo derechos civiles igualitarios para todos los miembros de la sociedad chilena. Tú no te restas de hacer ningún comentario, ni aquí, a lo mejor acá ha estado mucho más recatado que lo que es en Twitter. Él es un activo y polémico tuitero. Incluso en este mismo tema te leí varios tweets bastante, entre comillas, indignados. ¿Cómo es Sebastián Gray en el Twitter? ¿Te ha traído algún problema alguna vez? ¿Te gusta expresarte a través de Twitter? A ver, Twitter es lo que yo llamo el despeñadero de las ideas, ¿eh? Todo va rodando por ahí. Es una especie de gran salón donde un grupo de personas, que no es tan grande tampoco, la verdad, se encuentra casi a tientas, ¿eh? Y uno puede conocer gente, y me ha tocado conocer gente muy interesante, y uno puede también intercambiar ideas. Es principalmente una fuente de información. Para mí Twitter es donde la noticia aparece instantánea y sin filtro y sin censura, también habría que decirlo. Noticias difíciles aparecen en Twitter antes de que la prensa convencional chilena las asuma como tales 3 días más tarde. Bueno, también es un lugar donde uno puede echar a rodar la imaginación y el lenguaje. A mí me gusta el lenguaje, me gusta escribir, escribo una columna, un par de columnas por ahí, y por lo tanto, si tú puedes expresarte, y con un poco de humor, en tan pocas palabras, puedes lograr fraguar algunas ideas. Eso es lo que a mí me seduce de Twitter. Y sí, es cierto, yo ventilo mi indignación, es un tubo de escape, creo que es sano en ese sentido. Creo que Chile es un país profundamente hipócrita, donde muchas cosas no son dichas, y por lo tanto creo que mi posición como presidente del colegio, director de una fundación y de otra también, y profesor en una universidad, me permite una libertad de decir ciertas cosas y llegar, digamos, un poco más lejos. Ahora, ¿me increpan? Sí, me increpan. ¿Me disculpo? Sí, me disculpo. Borro algunas cosas, muy de vez en cuando, pero sí las borro. Pero creo que, como dije, es un lugar de encuentros. Dentro de pocos días dejas la presidencia del colegio. ¿Te vas contento, Sebastián? Sí, me voy contento. Termino un periodo de 2 años, 3 si contamos la Bienal del 2012, que fue lo que me indujo a seguir en el Colegio de Arquitectos. Creo que logré cosas importantes. Ha sido un desafío enorme, ha sido un sacrificio también personal, porque es un trabajo grande y duro y hay que hacerlo, hay que dedicarse por completo. Se postergan, por lo tanto, algunas cosas personales. Me di cuenta de la importancia que tienen los colegios profesionales en Chile, del destino que tienen los colegios profesionales en Chile, destino que les fue arrebatado el año 81, al día siguiente de haber sido publicada la Constitución del 80 en el Diario Oficial, y ahí con el ánimo, perdónenme los que discrepen, con el ánimo de destruir a las organizaciones de la sociedad civil, a los gremios y a los sindicatos, se arrasó con los pocos privilegios que tenían los colegios profesionales y que le permitían subsistir financieramente y también con una estatura, diríamos, ética en la sociedad. Eso tenemos que recuperarlo y felizmente este gobierno ha enviado nuevamente un proyecto de ley que restituye algunos de esos derechos básicos a los colegios profesionales. Ese ha sido mi, digamos, realización
en este paso por el colegio, la importancia que tienen y el destino que tienen y lo mucho que queda por hacer. La última, nueva constitución. Sí, nueva constitución. Yo creo que debemos tener una constitución que reemplace una constitución que fue en su origen fraudulenta. Eso es lo que creo. Creo que por ese simple hecho es ilegítima. Además de todos los juicios que hagamos con respecto a cómo ha, digamos, manipulado o forzado a la sociedad chilena a seguir un cierto camino con el que nunca estuvimos todos de acuerdo. Sebastián, se nos acabó el tiempo, esta hora de conversación, tenemos que llegar al fin. Te queremos agradecer habernos dado este espacio dentro de tu agenda y habernos recibido aquí en esta casa, que es la Casa de los Arquitectos. Muchas gracias por esta magnífica oportunidad. No, gracias a ti, también gracias a ustedes por habernos acompañado una vez más esta semana aquí en este capítulo de CNN Íntimo. Nos vemos como siempre en 7 días más.